Entonces, le pedimos a Ana Esther Ceseña, por favor, a la doctora Ana Esther Ceseña, si puede subir a darnos su testimonio sobre las implicaciones económicas, geopolíticas y de militarización. Por acá, por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que nada, como decían mis compañeros, para mí es un honor y realmente un disfrute estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestras preocupaciones sobre el proyecto del tren y sobre el futuro, en realidad, de nuestros pueblos, de nuestro país, de nuestros territorios, porque en realidad no es solo el tren, es un proyecto que empezó antes, con el tren se agrava y va a seguir de aquí en adelante, pues complicando las cosas. Entonces, pues muy agradecida de estar con ustedes, compañeros, y bueno, con el jurado, por supuesto, también. La primera consideración es a quién le sirve este gran megaproyecto o estos grandes megaproyectos. Y yo lo primero que pienso es que el corredor transísmico es un corredor de paso de la economía mundial, o sea, del gran comercio mundial, incluso de la producción, porque está pensado para que en el trayecto tenga también procesamiento a través de las maquiladoras, ensambladoras que va a haber en el lugar. Entonces, tenemos allí un compromiso de este megaproyecto con dimensiones que en realidad nosotros no manejamos, el país no maneja, sino que son manejadas justo por los grandes protagonistas de la economía mundial, que son, pues si queremos simplificar, Estados Unidos y China. Claro que es mucho más complejo que eso, pero es muy importante vislumbrar que si esto realmente es un corredor de paso de estas mercancías que en gran medida va a sustituir a Panamá, que se va a convertir en un corredor importantísimo por la cercanía con el mercado más grande del mundo que sigue siendo Estados Unidos y por otro lado porque es la conexión más rápida entre las dos economías más grandes, más importantes en este momento. Una es la de la cuenca del Pacífico, digamos el Asia-Pacífico, que es la que tiene mayor densidad, y otra es Estados Unidos. Estados Unidos en sí mismo produce un nivel equivalente al que está produciendo la cuenca del el Asia-Pacífico. Entonces, la conexión entre ambas es importantísima porque además las economías están interconectadas y tienen que mucho de las mercancías que transitan por ahí son insumos para la producción en el otro lugar. Entonces, realmente es un trayecto muy, muy importante para que el mercado mundial siga funcionando y para que se mantengan los pesos, los poderes, la hegemonía en este mercado mundial. Bueno, ahí lo interesante es que fíjense, de ese corredor transísmico sale de Coatzacoalcos un ferrobuque que va hasta, cruzando el Golfo de México, va hasta Estados Unidos, un ferrobuque que puede transportar containers, ¿no? O sea, mercancías otra vez. Y eso es lo que está pensado como tránsito. La economía de Estados Unidos, el 40% está en la costa este, se quedó ahí. ¿Por qué esto tiene que ver con el Tren Maya? Porque el Tren Maya es una conexión que va a servir para articular puertos hacia el corredor transísmico, entre otras cosas, porque Coatzacoalcos es muy pequeño, tiene poca capacidad, y entonces los otros puertos son capaces de recibir containers y mandarlos por tren. Entonces el Tren Maya va a hacer ese trayecto. Ya ven que ahora lo que estaba pensado como tren de pasajeros, se ha estipulado que el 80% va a ser carga y el resto pasajeros. Entonces, tenemos ahí, digamos, la complicación de que estos proyectos en realidad son proyectos para carga internacional, y que incluso tienen el riesgo de convertirse en un problema en términos de seguridad
pero seguridad en serio, no la seguridad nacional que está aduciendo el presidente, porque la guerra, digamos, la competencia que hay entre China y Estados Unidos en este momento en el planeta, pues en realidad en cierta medida se está trasladando a la región del sureste. Están llegando inversiones a todo el sureste, no solamente al corredor, y además están llegando grandes empresas constructoras de infraestructura, tanto chinas como norteamericanas, como también de otros lados quieren entrar, pero sobre todo estas dos han visto a Ken Salazar muy nervioso promoviendo las inversiones de Estados Unidos acá en la región. ¿Qué significa eso para la vida de las comunidades? ¿Qué significa eso para la cotidianidad? ¿Qué es lo que va a pesar ahí en nuestros territorios con la echada a andar de los trenes? Esto es un mapa de los sitios arqueológicos reconocidos por el INAH antes del proyecto del Tren Maya. Entonces vean ustedes cómo está lleno, todo el área de la península está llena y se va hasta el corredor. Estos sitios arqueológicos ahora han sido acrecentados, ahora les doy las cifras, pero lo que quiero que notemos con la siguiente diapositiva, por favor, es también donde hay hablantes de lenguas indígenas. Y entonces, porque esto lo que nos muestra, aunque se vea solo mancha, fíjense cómo todo el territorio de los megaproyectos en realidad es un territorio habitado por pueblos indígenas de antes o de hoy, ¿no? Aquellos que construyeron las pirámides, aquellos que tal vez siguen construyendo de otra manera sus milpas y demás, pero también aquellos que siguen hablando la lengua y que se reivindican mayas, como lo escuchamos hoy aquí. Entonces, todos estos que se están reivindicando como mayas o como chontales o como mijes, porque hay diferentes pueblos a lo largo de toda esta región, pero son ellos los que están habitando aquí. Entonces, el tren cae exactamente sobre la cultura de nuestros pueblos. Y si agregamos aquello que se ha ido hallando con las obras del tren, que el INAH ha reportado, más lo que no está reportado, más lo que la gente local no quiere decir que existe, porque justamente no quiere que sea descubierto por el gobierno en este momento para que no se mercantilice, ¿no? Lo que se ha encontrado son 26,000 bienes inmuebles, es decir, edificaciones. Eso es lo que está reportando el INAH en los 2 años que lleva el tren, más una serie de bienes muebles, vasijas completas, pero fíjense, 450 osamentas, es decir, historia, ¿no? Es personas que están ahí dando testimonio de lo que ha sido la historia de todos estos pueblos, estas culturas, más 938 pozos, cuevas y cenotes. Eso es lo reportado como nuevos hallazgos, más todo lo que había anteriormente. Eso es lo que está, digamos, debajo o por donde está pasando el Tren Maya. ¿Por qué esta zona también es una zona de detención muy importante? Porque es la zona de detención de migrantes, porque es la zona que se ha decidido que haga el trabajo sucio de Estados Unidos para retener a todos esos migrantes que están queriendo ir al norte. Se ha ido creando una zona que yo le llamo zona de contención o de encierro, porque es una zona donde los migrantes llegan, pero ya no pueden salir, porque ya no los dejan pasar, y entonces quedan ahí como si fuera una especie de olla express que se va calentando, y que van a ser absorbidos en parte por las maquiladoras, que van a ser absorbidas en parte por la propia construcción de las infraestructuras, pero que de hecho muchos de ellos ni siquiera van a ser absorbidos y va a haber una serie de conflictos y tensiones como ya los hay en realidad
con la gente local. Esta zona de contención o de encierro la acompaña de otro elemento que es tremendamente complicado y que además es como de esas tendencias casi irreversibles como las del daño de la naturaleza, que es la instalación de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Marina y de todos los cuerpos de seguridad de México y de América del Norte en esta región. O sea, está como México cada vez se insiste más en que está integrado a América del Norte y que la seguridad de América del Norte tiene que ser cuidada como seguridad nacional, obviamente, y además como va a pasar gran parte de la economía de Estados Unidos por ahí, obviamente los cuerpos de seguridad de Estados Unidos van a estar también comprometidos con el cuidado de la región. Tenemos ahora un despliegue de efectivos militares de México de 58,000 en la zona del sureste, o sea, contando Veracruz, Oaxaca hasta la península, 58,000 efectivos militares. Y bueno, creo que con esto termino. Uno de los problemas que a mí me preocupa muchísimo, solamente lo dejo apuntado porque estamos trabajando los datos y todavía no tenemos resultados que se puedan presentar, pero es el peso del tren. No solamente que tiene un efecto barrera, un efecto ruido, vibración, pero cuánto pesa poner las vías del tren en cada lugar en un suelo kárstico, es un dato que es muy importante. Lo primero que van a hacer es poner tierra y apisonar. Y yo siempre pienso en Rodrigo con sus murciélagos. En el momento en que empiecen a apisonar al lado de la cueva de los murciélagos, ¿qué cosa va a pasar ahí? Y eso es solamente para emparejar terreno. De ahí viene cemento, balasto, vías, durmientes y el propio tren, que va a ser un tren de carga en gran medida, y que cada vagón de carga de petróleo, de combustible, pesa entre 60 y 70 toneladas. Cuenten ustedes cuántos vagones caben en un tren de 500 metros de largo y qué peso puede representar eso sobre la península, sobre todo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con los cenotes, con las cuevas? ¿Cómo se van a hundir a partir del paso de ese tren? La rentabilidad del tren, de las obras estas, pues es una rentabilidad que para nada está garantizada, o sea que no va a haber esa rentabilidad, no hay, la tasa de retorno es mínima y la inversión es altísima. Si no tenía una rentabilidad garantizada en el primer momento de los 120, mucho menos ahora. Pues hasta ahí, gracias.